Muy buenas tardes o buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a seguir la parte número 2 de este tema familiar que he titulado ¿Cómo triunfar en el amor? Fue un seminario que di en la iglesia y que quiero compartir con ustedes. Y vamos primero que nada a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que te quedes con nosotros, que nos ilumines y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que con tu ayuda podamos poner en práctica lo que vamos a aprender. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos que te quedes con nosotros desde el comienzo hasta el final, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en el primer tema pusimos las bases para hablar acerca de cómo nosotros podemos triunfar en el amor. Vimos la seriedad de casarse, ¿verdad? Hablamos de tres cosas. ¿Qué lugar iba a ocupar Dios en nuestras vidas? La carrera que debiéramos de escoger. Y ahora vamos a hablar acerca del noviazgo. ¿Qué podemos decir acerca de este tema tan interesante? En que se han escrito toneladas de consejos, de libros. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo realmente podemos tener un hogar feliz en esta tierra? Bueno, hay ciertas pautas que si nosotros las seguimos, nosotros realmente tendremos, como veremos una cita del Espíritu de Profecía, un hogar que represente el cielo aquí en la tierra. Muy bien, el seminario se llama Cómo triunfar en el amor y la palabra del Señor dice en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Creo que es un versículo muy importante y que podemos usarlo para formar nuestra familia. Los noviazgos o el noviazgo, perdón, las personas que entran en esta relación deberían de ponerse de acuerdo para saber a dónde van. Así que vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía. Dice, el hogar debe ser hecho todo lo que la palabra implica. Debe ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde los afectos son cultivados en vez de ser estudiosamente reprimidos. Nuestra felicidad depende de que se cultive así el amor, la simpatía y la verdadera cortesía mutua. Pero como dijimos anteriormente, hay veces en muchos hogares realmente lo que hay es mucho sufrimiento, problemas y se disfruta muy poco de la felicidad de tener una esposa, un esposo, hijos. Y muchas de estas infelicidades es porque no se pusieron de acuerdo cuando comenzaron a relacionarse como novios. Así que vamos a dar algunos consejos que yo creo que si nosotros los seguimos, podemos realmente cumplir este sueño del Señor, ¿no? De tener un pequeño cielo aquí en la tierra. Con la ayuda de Dios se puede. No todo es tristeza, hay hogares que disfrutan, que son felices. También no podemos negar que hay dificultades. Yo no conozco ningún hogar que no tenga problemas, pero el problema en sí no son los problemas, sino cómo debemos de resolverlo, que será otro tema que tocaremos más adelante. Propósito del noviazgo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el objetivo cuando entramos en esta relación de noviazgo? Bueno, en primer lugar es planear. El que entra en un noviazgo es porque está planeando casarse. Por lo tanto, deben hacer planes para poder llegar a consumir este noviazgo y finalmente llegar a ser una pareja, ¿verdad? Casarse. Dice aquí conocerse. En este periodo, que es un periodo muy bonito, cuando hay mucho amor
hay veces nos distraemos y no realmente nos esforzamos en poder conocernos el uno al otro. Por lo tanto, es muy importante que en este periodo las personas puedan realmente conocerse. Y bueno, como lo dijimos, después que nos conocemos, entonces, por supuesto, si vemos que estamos de acuerdo, como dice el pasaje bíblico, y sabemos a dónde vamos a caminar desde algunas versiones, entonces como resultado, finalmente llegamos al matrimonio y comenzamos un hogar aquí en esta tierra. Consideraciones a tomar antes del matrimonio. Por supuesto, como ya vengo explicando, estas consideraciones debemos de tomarla antes de dar ese paso final y entrar en lo que es el matrimonio. Primero debe haber cierta madurez. Toda persona que entre en una relación de noviazgo, entra en un compromiso, ¿no? Y por lo tanto esa persona debe tener cierta madurez emocional. También debe tener ciertos factores que deben reunirse para que el hogar pueda ser feliz, y los vamos a estudiar en este seminario. Así que toda persona que no es madura, tanto él como ella, no debería entrar en una relación. La Biblia es muy clara. La Biblia dice que dejarán a padre y madre, se unirán a su esposo y los dos llegarán a ser una carne. Por lo tanto, esto implica cierta madurez. Tener que irse de la casa, bueno, conlleva algunas implicaciones, algunas obligaciones. Poder mantenerse solo, poder pensar solo. Así que se necesita madurez. Hay una cita del Espíritu de Profecía que dice lo siguiente: mientras están en la escuela, los estudiantes no deben permitir que su mente se confunda con pensamientos de noviazgo, ¿verdad? Así que vemos aquí entonces, pues, que dice la sierva del Señor que cuando están estudiando en la escuela, no deberían dejar que sus mentes se ocupen en esta clase de pensamiento. No hay una madurez, apenas están comenzando la vida, y muchas personas ni tan siquiera terminan en la escuela porque no hubo madurez, y bueno, se cometen errores. Y como yo siempre digo cuando doy este seminario, no es el interés de martillar, de hacer leña del tronco caído. Hay veces los errores llegan y ya están, hay que luchar, hay que trabajar, ahora hay que ir en contra de la corriente, pero con la ayuda de Dios todo se puede solucionar. Pero estamos hablando aquí de prevención, ¿verdad? Así que si es una joven, un joven que está en la escuela, que no es maduro ni mentalmente, ni psicológicamente, ni tiene recursos para poder llevar a enfrentar los gastos del hogar, o sea, económicamente, no debería entonces entrar en estas relaciones, sino estudiar y prepararse para poder en un futuro realmente tener esa madurez y poder entonces entrar en este noviazgo que terminará con el matrimonio. Quisiera en esta hora contarles una historia. Esta historia que yo cuento es principalmente para los padres. Y resulta ser que un señor no tuvo una buena experiencia con su matrimonio, finalmente quedó divorciado y decidió realmente que no quería saber absolutamente nada más de mujeres, de volverse a casar. Pero en esta relación quedó un niño, y este niño, bueno, quedó a su cargo. Y como él quería evitarle, según su manera de pensar, sufrimientos a su hijo, se mudó a la montaña lo más lejos que pudo. Así que allí el niño estuvo incomunicado, no vio a ninguna persona durante 18 años, pero el padre creyó que era importante que fueran al pueblo. Y
se dio la oportunidad, necesitaba conseguir algunos alimentos, así que decidió ir al pueblo y le dijo al joven, a su hijo, que esta vez lo iba a llevar. Bueno, ensillaron el caballo, lo pusieron a la carreta, se fueron para el pueblo y finalmente cuando iban entrando, habían estas jóvenes, por decirlo así, las que están en la foto, paradas en la entrada del pueblo, muy sonrientes, así como están allí. Y entonces el joven las vio, ellas vieron al joven, pasaron de largo y durante todo el día pues estuvieron visitando el pueblo, por aquí, por allá. Finalmente fueron a un almacén o a un supermercado, compraron todo lo que necesitaban y finalmente regresaron a la casa. Pero cuando ellos iban entrando al pueblo, él les preguntó, el joven le preguntó quiénes eran esas personas que estaban allí a la entrada. Entonces el padre le dijo que esas eran unas bichas. Así que, bueno, cuando regresaron allá a la casa y ya desempacaron todos los alimentos que habían comprado, el padre le pregunta a su hijo de todas las cosas que él había visto en el pueblo, ¿qué le gustaría llevarse a las casas? Entonces este joven dijo, a las bichas. Mi querido hermano, yo quiero decir algo a los padres en esta hora. Sus hijas, sus hijos se van a casar. Y como veremos tal vez en el tema número 3, el hogar o la felicidad comienza en nuestra casa. Es allí donde nosotros vamos a implantar en esa joven, en ese chico, mis queridos hermanos, las bases para que él sea un buen esposo o una buena esposa. Por lo tanto, no solamente el fracaso depende de ellos, sino de lo que nosotros habremos o le habremos enseñado mientras estuvieron con nosotros en nuestro hogar. O sea, nosotros preparamos a nuestros hijos para que ellos puedan hacer feliz a una persona. Ahora, tengo aquí unas fotos que son muy interesantes. Cuando la hija de uno crece, cuando los hijos crecen, realmente da cosas que pensar, sobre todo con la cultura hispana. A nosotros nos gustaría que ellos no se casaran realmente. Hay infinidad de personas que cuando esas muchachas ya crecen, están bonitas y los jóvenes atractivos, darían cualquier cosa para que sus hijos no se fueran de la casa. Sin embargo, nuestro trabajo es enseñarles a ellos a cómo hacer feliz a una persona. Veamos en algunos de estos memes que bajé del internet. Vemos aquí a este padre con un semejante rifle de escopeta que dice, hija, ya estoy listo para conocer a tu novio. Vemos aquí a una madre que dice, yo esperando que me digan suegra. Si usted mira esas armas que son esos memes, en realidad las personas piensan eso. Ahora yo quiero decirles, así como la historia que les acabo de contar, que su hija y su hijo se van a casar, a menos como dice la Biblia en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 7, tengan el don de continencia, lo más probable, el 100%, 200%, es que su hija se va a enamorar y un día se va a casar, al igual que su hijo. Por lo tanto, usted no podrá evitarlo. Lo que puede usted es guiarlo, orar por él, para que Dios le dé la esposa indicada. Ya hablamos en el primer tema acerca de eso, que deberíamos orar 4 veces, dice, si nosotros queremos que Dios nos dé la pareja adecuada, aquella que nosotros vamos a ser felices y ella nos hará felices a nosotros. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando los padres realmente piensan en sus hijos, no deben casarse o no están preparados para este paso? Bueno, hay muchas dificultades. Hay veces, pues la suegra se hace enemigo de la nuera
o el suegro no quiere al yerno, y finalmente estos enamorados terminan alejándose lo más que puedan, no solamente a la misma ciudad, algunos se van muy lejos, porque pues la experiencia que han tenido cuando le dicen a los padres que están enamorados, que quieren presentarle a aquella persona que ellos han escogido para que sea su novio, entonces ellos sacan estas escopetas, por decirlo así, o tratan de impedir que esto se lleve a cabo, y finalmente pues los jóvenes enamorados hacen las cosas a su manera. El consejo que dan varios expertos en esto es que cuando, bueno, un joven encuentra a esa persona que le gusta, lo mejor es invitarlo a la casa, conocerlo. Ahora, nosotros como padres sabemos que la persona esa tal vez que están escogiendo posiblemente no es la persona adecuada y que simplemente pues se han enamorado y que ya no piensan ni se dan cuenta de que esta persona, en vez de hacerla feliz, lo que le va a hacer es daño. Entonces, la forma que uno tiene de oponerse con violencia o tratando de separarlos a la fuerza no funciona. Lo que esto hace es que los une más, se despechan y finalmente se casan hasta antes de tiempo. Si queremos dar una oportunidad para que las personas que se hacen novios puedan tal vez dentro de ese noviazgo darse cuenta que no son el uno para el otro y que posiblemente se hagan daño en esta relación, es hacerse amigo de ellos, orar por ellos, dejar que esta relación continúe y esperar que, bueno, en el transcurso del tiempo ellos puedan darse cuenta que tal vez hay algunas cosas que le impedirán, si se unen en matrimonio, llegar a ser felices. Pero no debe haber mala fe. Nosotros los padres no somos lo que debemos de escoger la pareja del otro. Por supuesto, en esta cultura occidental, nosotros sabemos que en la Biblia, la cultura oriental, aún los padres pues intervienen en esto y hasta le escogen las personas o los novios o los esposos que tendrán sus hijas o sus hijos. Arreglan esto los padres y las personas pues tienen que aceptar. En nuestra manera de pensar occidental vemos esto como algo que no es correcto, una violación, ¿verdad? Digamos, la libertad de pensamiento. Así que bueno, como nosotros vivimos de este lado del universo y creemos que cada persona tiene libre albedrío, nosotros lo único que podemos hacer es guiarlos, aconsejarlos para que ellos sean felices, pero debemos de aceptar que tu hija algún día se va a casar y que tu hijo también se va a casar. Es mejor ganar una hija, ganar un hijo que perderlo a los dos. Así que les doy este consejo. Pero bueno, vamos a seguir estudiando algunas pautas que nos van a ayudar para que podamos nosotros escoger la persona indicada. Antes le damos una cita del espíritu de profecía que tiene que ver con la actitud que tienen los padres cuando aquella persona que le gusta, sea su hijo o a su hija, viene a su casa y en este caso el varón, ¿verdad? A pedir la mano, a pedirle permiso que deje conocer más bien a esta persona a la cual pues él ha puesto sus afectos, ¿verdad? O le gusta. Dice, un joven que goza de la sociedad, aquí habla del joven más que todo, ¿no? Un joven que goza de la sociedad y gana la amistad de una señorita sin que lo sepan los padres de ella, no actúa en forma noble y cristiana hacia ella o sus padres. Mediante comunicaciones y encuentros secretos puede obtener influencia sobre la mente de ella, pero al hacerlo deja de manifestar esa nobleza e integridad que cada hijo de Dios debe poseer. Para cumplir sus propósitos, actúan en forma que no es franca y abierta ni de acuerdo con las normas bíblicas y se demuestran desleales a los que los aman
y tratan de ser sus fieles protectores. Los casamientos realizados en estas circunstancias no están en armonía con la palabra de Dios. El joven que quiere apartar a una hija del sendero del deber, que confunde la idea de ella con respecto al claro y positivo mandato de Dios de obedecer y honrar a sus padres, no será fiel a sus obligaciones matrimoniales. Review and Herald del 26 de enero de 1886 y se encuentra en el libro Fundamental of Christian Education. Así que, mis queridos hermanos, si usted le gusta una señorita, una joven de la iglesia, es su responsabilidad ir donde el padre y decirle que le dé el permiso para poder conocer más a esa chica. Pero, mi querido hermano, con una ametralladora como la que tenía el señor, esa tremenda arma, o con una escopeta, una ametralladora como la que tenía la señora, bueno, muchos jóvenes son intimidados porque hay muchachas que le dicen, mira, tú tienes que hablar con mi papá, pero mi papá no quiere saber nada de eso de novio. Tiene una escopeta, un cuchillo, un arsenal allí y a mí me da miedo que te vaya a pasar algo. Y muchos por desconfianza, porque el papá o la mamá no le permitan seguir esa relación, entonces comienzan a encontrarse en una forma secreta y ustedes saben, mis queridos hermanos, las consecuencias de encontrarse de esta forma. Por lo tanto, si un joven de verdad respeta a una muchacha, quiere de verdad estar con ella, las intenciones son buenas, esa persona va a ir a hablar con el papá. Ahora, yo le recomiendo a los jóvenes, si algún joven, valga la redundancia, está escuchando este tema, mire, no importa que ese hombre sea bravo, que sea el más valiente del pueblo, usted vaya, cumpla con su deber y dígale que usted está enamorado de la hija y que usted quiere, con su permiso, poder conocerla un poco mejor para ver si las cosas funcionan y que usted es una persona seria y que está dispuesto a casarse con ella cuando llegue el momento. Si él no acepta o ella no acepta, la suegra me refiero y el suegro, bueno, usted hizo su parte, entonces, bueno, si realmente se quieren, entonces tendrán que luchar y orar ambos para que puedan obtener el permiso, porque es muy importante que los padres se involucren, que acepten, para que realmente el matrimonio comience en una forma favorable, feliz. Yo me acuerdo de un matrimonio que asistí, que el padre no quería al yerno, pero finalmente decidieron casarse de todas maneras, aunque el padre no estuviera de acuerdo. Y me recuerdo que en esa boda el padre, cuando fue a entregar a la hija, la tiró la mano despectivamente a este muchacho y que alguien le hizo una canción realmente pues replicando la falta de bondad de este padre. Fue para mí una boda muy triste. Hasta el día de hoy todavía estas personas no han aceptado a este muchacho y eso ha pasado muchos años. El joven realmente tenía buenas intenciones, tuvieron sus hijos, han luchado en su matrimonio. Yo los conozco de muchos años, pero hasta el día presente hay cierto sentimiento de infelicidad de parte de estos padres de la muchacha. Así que debemos tener cuidado, debemos de, con la ayuda de Dios, no rechazar simplemente por rechazar, sino que hay que conocer al yerno, a la nuera, y nos daremos cuenta entonces de sus intenciones y que realmente se puede ser el hombre o la mujer que Dios ha escogido para que tu hijo o tu hija sea feliz. Así que tengamos cuidado y esto quiero recalcarlo, tienes que aceptar que tu hija creció, que tu hijo ya se hizo grande y que él tiene el derecho de, así como tú te casaste, casarse y buscar a una persona para hacerla feliz. No, hombre, que yo recalco siempre para hacerla feliz.
El amor no es algo de egoísmo, no es buscar una muchacha para que me cocine, para que me lave, o un muchacho para que mantenga, para que pague los biles, no. Es un asunto de estar de acuerdo, de amarse, porque vendrán momentos de dificultad, como veremos, y es importante que los matrimonios comiencen en una forma en la cual haya sentimientos verdaderos de amor. Muy bien, la pauta número 2 o el consejo número 2 es que nuestros jóvenes deben tener amistades. La escritora o psicóloga de la familia Van Pelt, fue un libro que yo colporté, dice que los jóvenes deberíamos permitirles, sobre todo a las muchachas, tener muchas amistades, amistades varones, ¿verdad? Para relacionarse y así de esta forma ellas puedan ver los diferentes caracteres y algunos de esos jóvenes con los cuales ella se relaciona, será el afortunado que ella escogerá para que sea la persona que compartirá con ella el resto de su vida. Así que es muy importante no mantener a nuestros jóvenes insociales, sino que puedan sociabilizarse. Y la iglesia tiene muchas actividades para que los jóvenes puedan estar juntos, jugar, ¿verdad? Están los sociales, caminatas, están los campamentos del Club de Conquistadores, etcétera. En nuestras universidades se promueve, ¿verdad? Estas amistades. Hay veces en el hogar de señoritas, ellas decoran lo más bonito que se puedan y los jóvenes van a recibir el sábado y allí se conocen, y de estas universidades adventistas han salido muchos misioneros, mujeres, hombres de Dios, familias que le sirven al Señor. Así que permitamos que nuestros hijos puedan tener amistades, ¿verdad? Sanas, sobre todo dentro de nuestra iglesia, y orar por ellos, ¿no? Hay casos, ha habido excepciones que, bueno, han pasado cosas y en muchos casos nosotros nos asustamos y queremos encerrar a nuestros hijos en una burbuja, pero tenemos que correr el riesgo porque al fin y al cabo, como les dije, algún día ellos escogerán, y si no tienen amistades, bueno, a veces cogen al primero que llega, a veces por desesperación o porque piensan que no se van a casar, etc. Así que lo bueno es que ellas puedan relacionarse para que conozcan diferentes personas. Clase, cultura, cultural y raza. Esto es muy importante. No estoy hablando de racismo, ni de que una persona se case con una persona de piel oscura, con un indio, con un hispano, con un blanco. No me refiero a eso, sino más que todo a las costumbres que hay en diferentes razas, ¿verdad? Como nosotros las llamamos. Permítame ponerle un ejemplo para que podamos entender. Una vez fuimos a una iglesia de filipinos y estábamos comiendo en la mesa. Y el esposo de una de estas hermanas filipinas era una persona canadiense. Y entonces, pues ustedes saben, los filipinos comen muy parecido a los hispanos. Plátanos maduros. Bueno, estos hermanos comen mucha carne de diferentes clases al mismo tiempo, sopa, etcétera, ¿no? Y entonces estaba allí este hermano canadiense y la hermana filipina sacó un plátano maduro. Y pues lo abrió, ya estaba cocinado y comenzó a comerlo. Y este hermano se le quedó viendo a su esposa. Yo estaba justo al lado, es una historia verdadera. Y entonces él le dijo a ella, yo no sé cómo ustedes pueden comer esa porquería de comida. Bueno, ese comentario fue muy desagradable. Imagínense, estábamos ahí varias personas. La mujer se le quedó viendo. Yo me imagino que eso después trajo muchos problemas en el hogar. Así que, aunque usted no lo crea, hay veces, mis queridos hermanos, hasta en la comida hay dificultades. Por ejemplo, un salvadoreño se casa con una panameña y si él es el hombre y le gusta comer pupusas, pues una panameña por amor puede aprender, pero si no le da la gana de hacer eso porque no le gusta, no va a aprender.
Y entonces a un salvadoreño le gusta comer pupusa, los panameños no comen esto. Y bueno, son cosas que son pequeñas, pero quiero decirles, mis queridos hermanos, que los divorcios, el fracaso en las parejas, vienen por cosas muy pequeñas. Así que, dependiendo de nuestra cultura, del país donde nosotros nacemos, las costumbres son diferentes. Algunas, por amor, pueden cambiarse, pero otras no. Yo me acuerdo, mis queridos hermanos, de una profesora y un profesor que yo tuve. Una me dio clase de música, otro me dio clase de teología, y resulta ser que yo no entiendo cómo en el noviazgo ellos no pudieron descubrir eso. A ella le interesaba mucho la música, era pianista, y mi profesor no le interesaba en lo absoluto la música, le gustaba la teología. Y esto posiblemente no sea ningún problema, hasta podríamos decir que es una tontería, pero no lo es. Depende, mis queridos hermanos, hasta cuánto nos interesa algo en nuestra vida. Y puede ser algo que esté allí en el matrimonio y que nos haga infelices para siempre, ¿verdad? Que aunque estemos con esa persona amada, no podamos nosotros, pues, digamos, superar esa diferencia. Resulta ser que me contó la hermana que me daba la clase de piano, tenía que tomarla para poder graduarme porque había faltado a una de estas clases, ya me la estaba dando privado. Un día fuimos a recibir el sábado, ella y yo, el esposo estaba en otro lugar, y bueno, me contó la historia. Se casó y dice que cuando la primera o el primer sábado que recibieron juntos, ella se fue al piano y comenzó a tocar un himno para recibir el Día del Señor. Y cuando este profesor cantó, la hermana sintió que el mundo se le había venido abajo. Resulta ser que el hermano no pegaba una sola nota musical. Dicen las personas conocedoras que cuando una persona tiene un oído musical, que son muy pocas en el mundo, realmente cuando una persona no canta bien le produce un dolor. Esto es algo que parece que es verdadero. Y dice que cuando comenzaron a cantar ella no podía creer que el esposo que había escogido para vivir con ella toda la vida y recibir el sábado todo lo que quedaba de existencia, no podía cantar. Y lo peor era que él no tenía interés en ese asunto de la música. Dice ella que lloró muchas veces porque ella deseaba casarse con una persona que supiera cantar, y así de esta forma cuando sus hijos crecieran también pudieran pues juntos poder tal vez organizar qué sé yo, un grupo musical. Esto no se pudo llevar a cabo y así que esto trajo cierta tristeza. No hubo divorcio en esta ocasión, pero sí sentimientos de frustración y tristeza. Ella era alemana y los alemanes pues tienen buen oído, les gusta la música por cultura. Así que cuando me refiero aquí, mis queridos hermanos, pues me estoy refiriendo también a estas costumbres que tenemos nosotros que pueden variar hasta de una provincia a otra provincia en nuestros propios países. Ahora, lamentablemente hay padres que, bueno, no aceptan a personas de otra raza. Y no me refiero solamente a piel morena, porque cada vez que hablamos de raza, a veces pensamos que nos estamos refiriendo a los morenos. Ellos mismos piensan eso, pero no me refiero solamente a eso. Hay toda clase de combinaciones. Por ejemplo, aquí donde yo estoy en este país, los jóvenes que crecen aquí no miran absolutamente ninguna diferencia entre una raza y la otra. No les importa casarse con cualquiera. Aquí hay chinos, aquí hay árabes, aquí hay indios de la India, hay nativos, hay hispanos de todas partes del mundo. Pero las personas, los padres que vienen de otros países, tienen ese sueño de que si uno es panameño, la hija se va a casar con un panameño. Déjeme decirle, y siempre se lo digo a los miembros de la iglesia, si usted quiere que su hijo
o su hija se casen con una persona de su país, regreses a su país, porque aquí, a medida que ellos van creciendo y se van adaptando a esta cultura, realmente aquí las razas, los colores de las personas no son una barrera. Así que yo no me refiero tanto al color de las personas, me refiero a las costumbres que pueden traer problemas. Ahora, los padres estos dogmáticos sí pueden tener problemas cuando una persona se casa con una persona de otro país, ¿verdad? No son felices porque tenían el sueño de que allá en aquel lugar de donde ellos vienen dejaron a Pedrito y ese era el que querían para que se casara con Juanita, pero Juanita vino y se casó aquí con una persona que venía de la India y entonces estos padres pues no son felices. Ahora, por supuesto, cuando yo digo que una persona se casa con la India es solamente una suposición, porque aquí las personas que vienen de la India, que le llamamos los Punjabi, no aceptan que sus hijas se casen con ninguna persona de otra nación. Son capaces de matarlos o matarse ellos mismos. Así que como ustedes ven, bueno, lamentablemente pues el mundo está dividido así. Entonces debemos tomar en cuenta esto, las costumbres de las personas y si realmente pues el casarnos con otra raza, otra persona, nos va a ayudar a poder ser felices o va a haber alguna dificultad. Así que, pero no lo digo, vuelvo a repetir, en el aspecto de racismo. Todos iremos para el cielo, así que debemos de, pues nosotros, entender esto bien. Me acuerdo de un profesor también que tenía, que nos contó una historia de su hija. Él nos dijo en la clase que él pensaba que no era racista. En este caso sí estábamos hablando de racismo. Y de repente él era americano, me daba clase de teología, era un pastor americano, y él dijo que se dio cuenta que Dios no lo había cambiado porque él no sabía que era racista. Resulta ser que su hija, cuando se enamoró, le trajo a la casa al futuro esposo y era un chinito. Dice que cuando él lo vio, se dio cuenta que el Señor no había transformado su corazón. Oró, le pidió perdón a Dios y finalmente nos contó que tuvo que entregarle su hija a este chinito y que al fin y al cabo, después de muchos años, llegó a querer a este chinito como parte de la familia. Por supuesto, él era cristiano, pero eso nos puede pasar a cualquiera persona, ¿no? Así que debemos orar, pero más que todo, vuelvo a repetir, lo importante aquí es que nosotros podamos ver las costumbres de esta persona con la cual nosotros decidimos casarnos. Bueno, hemos llegado solamente a 2 y tengo como unas 10 más que compartir, pautas que nos pueden ayudar a nosotros a tener un hogar feliz. Lo vamos a seguir después para no hacer este video tan largo y que usted pueda verlo. Si usted cree pues que este video lo ayuda a usted en algo, yo le pido que usted lo comparta, sobre todo con adolescentes que están entrando en esta etapa de muy pronto conseguir a ese prospecto que será su esposo para que pueda escuchar esto. Quién sabe, con la ayuda del Señor pueda, ¿verdad?, escoger la persona adecuada, la que Dios quiere. Pero acuérdense, también tenemos inteligencia para poder pensar y escoger la persona que nos hará feliz. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí para no alargar tanto el video y usted pueda desear escuchar el otro que grabaremos la próxima semana. Cómo triunfar en el amor. Que el Señor los bendiga. Suscríbase al canal, compártalo, póngase un like por ahí para que YouTube lo ponga entre los videos principales y así otras personas puedan también escuchar estos consejos que seguramente le ayudarán para escoger la persona adecuada. Bendiciones y nos vemos la próxima semana.